Los arqueólogos en Jerusalén entraron en silencio en una tumba sellada del siglo I, esperando otro estudio de rutina. En su lugar, descubrieron un paño de lino preservado que contenía residuos biológicos secos y una tenue impronta facial que no debería existir. Desde el instante mismo en que el sudario hace su verdadera aparición en la historia, siempre ha existido una considerable controversia en torno a él y se han suscitado muchas preguntas acerca de su autenticidad. En cuestión de días, los científicos que analizaban la muestra informaron algo mucho más perturbador. El ADN en su interior no coincidía con ningún linaje humano u homínido conocido. Ordinario había ocurrido en este lugar. Es la religión y la ciencia conviviendo en el mismo pedazo de tela. Antes de que el equipo pudiera advertir a alguien, las autoridades cerraron el sitio. Ahora, fragmentos de la verdad están saliendo a la luz, y nada en este descubrimiento es normal. Número 1. El descubrimiento en Jerusalén, que nadie se supuso que escucharía. Arqueólogos trabajando bajo la autoridad de Antigüedades de Israel ingresaron a una pequeña tumba familiar del siglo I a finales de 2024 en el barrio cristiano de Jerusalén. El sitio estaba cerca de la iglesia del Santo Sepulcro, tradicionalmente asociada con los eventos alrededor de la muerte y sepultura de Jesús. Las tumbas en esta área usualmente se consideran ordinarias y la mayoría solo produce cajas de huesos, fragmentos de cerámica y grabados dañados. El equipo esperaba otro simple proyecto de documentación. Todo cambió cuando llegaron a un nicho de piedra caliza colapsado en la pared derecha de la cámara. Al retirar los escombros, encontraron un paquete de lino doblado descansando dentro de un hueco protegido. El paquete parecía intacto desde tiempos antiguos. El lino estaba envuelto alrededor de una pequeña masa de material seco. El material parecía ser una mezcla de sangre, residuos orgánicos y tierra. La condición del paño sorprendió inmediatamente al equipo. Los lienzos funerarios del siglo I usualmente se descomponen por completo. Este paño no debería haber sobrevivido. El examen inicial mostró que las fibras habían sufrido una mineralización natural. Este proceso ocurre cuando la piedra caliza y la humedad interactúan durante largos periodos y recubren gradualmente las fibras con finas capas minerales. Esto ralentiza la descomposición y preserva el material orgánico. Investigadores que estudiaban los rollos del Mar Muerto en la década de 1950 documentaron preservaciones similares en las cuevas de Qumran, donde varios textiles sobrevivieron porque los depósitos minerales se formaron a su alrededor. Los arqueólogos sabían que este tipo de preservación era rara pero posible. Una sorpresa mayor siguió cuando un investigador junior examinó la superficie con una luz portátil de alta intensidad. La luz reveló leves decoloraciones. Estas marcas formaban el contorno parcial de un rostro. Los rasgos incluían el puente de la nariz, el contorno superior de las cejas y la forma inferior de una barba. Las marcas no estaban pintadas ni quemadas, solo se encontraban en las fibras superficiales, lo que las hacía extremadamente inusuales. Las proporciones recordaron al equipo las medidas faciales frecuentemente discutidas en estudios sobre la sábana santa de Turín. Varios investigadores intercambiaron miradas incómodas porque la proximidad con la iglesia del Santo Sepulcro y la fecha del siglo I planteaban una posibilidad que nadie quería decir en voz alta. La ubicación y el contorno facial sugerían una conexión con el periodo de la crucifixión de Jesús, lo que hacía que el hallazgo fuera aún más difícil de procesar. El contexto del sitio y la inusual impresión facial llevaron a varios miembros del equipo a preguntarse en silencio si este descubrimiento podría estar conectado con los mismos eventos de sepultura descritos en los evangelios. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que el nuevo hallazgo en Jerusalén no podía entenderse sin compararlo con las prácticas funerarias conocidas del mismo periodo. Esto obligó a historiadores y arqueólogos a reexaminar registros antiguos que describían cuántos paños se usaban realmente en los entierros judíos del siglo I. Esa búsqueda abrió una puerta que la mayoría de la gente nunca supo que existía. La tradición de la tela oculta. Muchas personas asumen que un entierro judío del siglo I involucraba solo un paño. Los registros históricos muestran una imagen muy diferente. Las prácticas funerarias judías durante el periodo del Segundo Templo tardío seguían una secuencia cuidadosa que usaba varios lienzos con diferentes propósitos. El paño principal se llamaba sindón. Las tiras más pequeñas, usadas para sujetar los brazos y las piernas, se llamaban otonia. Un paño separado colocado sobre el rostro se conocía como sudario. Estos términos específicos aparecen en los evangelios y coinciden con descripciones encontradas en guías funerarias
historias judías preservadas en escritos rabínicos posteriores. Son los mismos términos usados en los relatos evangélicos que describen cómo se preparó el cuerpo de Jesús después de ser bajado de la cruz, lo que muestra que su sepultura siguió las mismas costumbres practicadas en Judea en ese momento. Los historiadores que trabajaban con materiales de sitios de ejecución romana también explican que los entierros de emergencia requerían un paso adicional. Las víctimas de crucifixión a menudo eran bajadas cerca del atardecer. La ley judía enseñaba que un cadáver dejado expuesto después del anochecer traía impureza a la tierra. El libro de Deuteronomio instruía que un cadáver debía ser removido antes del anochecer. Cuando esto sucedía, los trabajadores a menudo colocaban un paño temporal debajo del cuerpo para que la sangre y los fluidos corporales no cayeran directamente al suelo. Este paño temporal no era la sábana funeraria final, solo se usaba para mover el cuerpo del lugar de ejecución a la cámara funeraria. Los evangelios describen cómo el cuerpo de Jesús tuvo que ser retirado rápidamente antes del atardecer, lo que hace muy probable que esta misma práctica del paño temporal se haya usado en su caso. Los equipos arqueológicos que estudiaron tumbas en Talpiot, Qumran y Ketef Hinnom durante la década de 1960 encontraron rastros de tejidos que no coincidían con los paños funerarios principales. Estos fragmentos eran delgados, irregulares y a menudo solo parcialmente conservados. Los informes de estas excavaciones indicaban que dichos lienzos se colocaban debajo de los cuerpos y se dejaban atrás cuando se completaba la preparación final. Rara vez se recuperaban porque se consideraban objetos temporales, no bienes funerarios. Estos hallazgos ayudan a explicar por qué los primeros seguidores de Jesús pudieron haber usado más de un paño, y por qué no todos habrían sobrevivido o sido documentados. Los escritos cristianos tempranos también respaldan la idea de que existían más de un paño durante la sepultura de Jesús. El Evangelio de los Hebreos menciona que los discípulos recuperaron los lienzos del sepulcro, usando el término en plural. La doctrina de Addai se refiere a los paños del sepulcro, sugiriendo que hubo varios. Sermones del siglo III mencionan que los discípulos encontraron los lienzos y los paños, lo que nuevamente indica que las primeras comunidades cristianas creían que se usaron múltiples telas. Estas fuentes muestran que las primeras comunidades aceptaban la idea de que la sepultura de Jesús involucraba varios lienzos, y esto coincide con los datos arqueológicos y culturales del mismo periodo. Cuando estas fuentes se colocan lado a lado, la idea de un segundo sudario se vuelve históricamente consistente. No requiere un milagro ni especulación, simplemente sigue las prácticas estándar de la época. Si ya existen dos paños funerarios autenticados, como la sábana santa de Turín y el sudario de Oviedo, entonces un paño adicional usado durante el transporte encaja fácilmente dentro de las costumbres conocidas del periodo. Las características textiles del paño de Jerusalén también coinciden con lo que los expertos esperan de lienzos funerarios de alta calidad de la región. El tejido de sarga 3:1 es idéntico a muestras bien conservadas de familias judías adineradas. Esto hace que su origen sea plausible incluso antes de completar las pruebas científicas. La contaminación por exposición a la piedra caliza puede interferir con la datación por carbono, lo que explica por qué los investigadores insisten en entornos de prueba controlados en casos como este. Pero cuando se examinaron las primeras muestras biológicas, quedó claro que la datación del paño ya no era el principal problema. Algo dentro de las fibras creó un nivel de confusión que el equipo nunca había visto antes. La extracción de ADN que debería haber sido imposible. Cuando pequeños fragmentos del lino fueron entregados a un laboratorio genético privado bajo contrato con la Autoridad de Antigüedades, el equipo de investigación abordó la tarea con expectativas estándar. Creían que el paño solo contendría material biológico dañado y contaminado. Este es el resultado habitual al tratar con textiles antiguos, porque el ADN se descompone rápidamente cuando se expone a la humedad, al calor y al manejo humano. Los investigadores asumieron que la muestra solo produciría rastros genéticos parciales, que coincidieran de manera aproximada con poblaciones comunes del cercano Oriente del siglo I. Esto habría sido normal para un artefacto de Jerusalén. Las pruebas de ADN antiguo suelen comenzar con un proceso llamado descontaminación de superficie. Esto elimina el ADN humano moderno que puede haberse añadido al tocar o al exponerse durante la excavación. Tras esta etapa, el equipo procedió a extraer lo que esperaban fueran fragmentos degradados de sangre o fluidos corporales. El paño se comportó de manera diferente desde el inicio. El material orgánico dentro de las fibras se había endurecido en una estructura compacta, lo que significaba que el ADN estaba protegido del aire abierto durante mucho tiempo. Esto hizo que la muestra fuera inesperadamente viable para su análisis. Los primeros
primeros resultados provinieron del ADN mitocondrial, que se hereda de la madre y generalmente es más fácil de detectar en muestras antiguas. El equipo esperaba ver haplogrupos maternos comunes del cercano oriente, bien documentados en bases de datos genéticas. En cambio, recuperaron fragmentos mitocondriales cortos que no coincidían con ninguna línea materna conocida. Los fragmentos eran claros y legibles, pero apuntaban a un linaje que no existía en ningún registro global. El genetista principal señaló que este tipo de resultado no encajaba con ningún patrón conocido de poblaciones antiguas. Cuando los investigadores analizaron el ADN nuclear, los resultados se volvieron aún más confusos. El ADN nuclear normalmente aparece extremadamente dañado en muestras antiguas, rompiéndose en pequeños fragmentos que siguen patrones aleatorios. En este caso, los fragmentos estaban rotos pero organizados en una estructura consistente. El patrón sugería una disposición cromosómica diferente a cualquier cosa observada en el ADN humano. El genetista explicó que la estructura no seguía las reglas normales de recombinación, que es el proceso mediante el cual el ADN se mezcla durante la reproducción. Esto planteó preguntas sobre el origen biológico del material en el paño. Otro problema surgió durante la etapa de amplificación de la prueba, cuando se copia el ADN mediante un proceso llamado PCR. Las muestras humanas normalmente muestran un único pico claro en cada posición. Esta muestra produjo picos dobles en varias posiciones. Los picos dobles suelen observarse al comparar ADN humano con ADN no humano o al tratar con muestras de especies mixtas. El laboratorio revisó el equipo, repitió el proceso con nuevos reactivos y verificó que no hubiera contaminación. Los mismos picos dobles aparecieron cada vez. Esto indicaba que la estructura genética era fundamentalmente inusual. El equipo continuó con las pruebas porque quería descartar la posibilidad de contaminación por suelo, insectos o microorganismos que podrían haber interactuado con el paño a lo largo de los siglos. Compararon las secuencias con bases de datos de todas las principales regiones del mundo. Las comparaciones incluyeron poblaciones del cercano oriente, África, Europa, Asia y América. Fueron más allá e incluyeron grupos genéticos antiguos como neandertales y denisovanos. Nada produjo coincidencia. Los fragmentos mitocondriales generaron la mayor preocupación. La muestra mostraba completa uniformidad genética. En familias humanas normales, el ADN mitocondrial presenta pequeñas variaciones porque las mutaciones ocurren naturalmente a lo largo de generaciones. Esta muestra no mostró ninguna de estas variaciones. Era como si el linaje nunca hubiera experimentado mutación o deriva genética. La única manera en que esto podría ocurrir naturalmente sería a través de una población que permaneciera completamente aislada durante miles de años. Ninguna población de este tipo se sabe que haya existido en la región. A medida que los resultados continuaban generando inquietud, el laboratorio informó a la autoridad de antigüedades. Los funcionarios visitaron el laboratorio rápidamente después de eso. Dentro de horas de su llegada, el proyecto fue congelado. Todos los datos sin procesar fueron recolectados, y a los investigadores se les ordenó detener su trabajo de inmediato. La razón de esta intervención no fue explicada al personal, pero las implicaciones eran claras. El perfil genético no encajaba en ninguna categoría que las autoridades estuvieran dispuestas a discutir públicamente. Pero si el ADN era inclasificable, ¿cómo podían las manchas en el paño coincidir con las heridas vistas en la Sábana Santa de Turín? El siguiente descubrimiento hizo que esa pregunta fuera inevitable. Well, the problem came up that nobody knows how to make the Shroud of Turin. That's the mystery of the Shroud of Turin. Una coincidencia sorprendentemente precisa. Mientras el equipo genético luchaba por comprender los resultados del ADN, otro grupo de especialistas examinaba el paño desde un ángulo diferente. Se pidió a expertos en imagenología que documentaran la tenue impresión facial y durante este proceso estudiaron el lino usando fotografía de alta resolución, filtros polarizados y software que realza la profundidad de las impresiones superficiales. Estos métodos se usan a menudo para estudiar marcas tenues en artefactos antiguos. Al aplicar estas herramientas al paño de Jerusalén, identificaron varias manchas por transferencia de presión, que habían pasado desapercibidas durante la etapa inicial de excavación. Estas manchas mostraban un nivel de detalle que inmediatamente generó comparaciones con estudios forenses de la Sábana Santa de Turín. Una de las primeras características identificadas fue una mancha clara que descendía por el puente nasal.
Esta mancha coincidía con el patrón de flujo vertical documentado en la sábana de Turín. Los expertos que estudian heridas traumáticas en la cabeza explicaron que la sangre liberada por una cavidad nasal rota sigue trayectorias predecibles cuando un cuerpo está en posición vertical o semivertical, como ocurre durante la crucifixión. La mancha en el paño de Jerusalén siguió la misma trayectoria y ángulo que la registrada en la sábana de Turín, lo que sugiere que ambos paños tocaron un rostro en la misma condición de lesión. El equipo de imagenología luego encontró una tenue marca de abrasión en la zona de la mejilla derecha. Esta abrasión mostraba un patrón curvado que se parecía al tipo de lesión creada por un flagrum romano. Un flagrum era un látigo hecho de cordones de cuero con fragmentos de metal o hueso fijados en los extremos. Creaba marcas distintivas de raspado y desgarro en la piel. La abrasión en la mejilla del paño de Jerusalén coincidía con patrones de impacto conocidos creados por este tipo de instrumento. Este tipo de lesión es uno de los detalles clave utilizados en la investigación de la sábana de Turín para identificar traumas consistentes con prácticas de castigo romano. This is the camera which revealed to the world a much clearer image of the shroud. In its negative form, the shroud was somehow more recognizable and easily discernible. And what's more, photography meant that the image of the shroud could travel far and wide, and interest in it began to grow around the world. Otro detalle involucraba la zona inferior del rostro. El paño contenía un tenue contorno de barba. Este contorno coincidía con las medidas conocidas de la sábana de Turín, que muestra un parche triangular distintivo a lo largo de la línea de la barba. El software de mapeo forense permitió al equipo comparar las distancias proporcionales entre la nariz, la boca y el mentón. Las medidas del paño de Jerusalén caían dentro de los mismos rangos registrados para la sábana de Turín. La consistencia entre ambos paños sugería que tocaron la misma cara o dos rostros diferentes con lesiones y proporciones idénticas. El hallazgo más sorprendente provino de una mancha ubicada cerca de la región superior del pecho del artefacto. Esta mancha mostraba características de líquido de edema pulmonar. El líquido de edema pulmonar es una mezcla de secreciones acuosas y sangre que se acumula en los pulmones cuando una persona muere por asfixia o grave dificultad respiratoria. Las víctimas de crucifixión a menudo experimentaban este tipo de acumulación interna debido a que la posición del cuerpo dificultaba cada vez más la respiración. Estudios del sudario de Oviedo, un paño autenticado del siglo I que se cree cubrió el rostro de un hombre crucificado, muestran el mismo tipo de mancha. El patrón en el paño de Jerusalén siguió la misma dirección y consistencia. Esto estableció un vínculo entre el nuevo artefacto y otros paños conocidos asociados con víctimas de ejecuciones romanas. A diferencia de la sábana de Turín, el paño de Jerusalén no contenía una imagen corporal completa, solo mostraba impresiones de contacto parciales. Este hecho coincidía con las descripciones de un paño temporal usado durante la retirada inicial de un cuerpo crucificado, antes de la preparación final para el entierro. Los estudiosos del Evangelio que analizan las costumbres funerarias del siglo I explican que el cuerpo de Jesús fue retirado rápidamente porque se aproximaba el anochecer. Esto limitaba el tiempo disponible para un proceso completo de entierro. Un paño temporal habría sido usado para trasladar el cuerpo a la tumba antes de envolverlo definitivamente. Los descubrimientos generaron un problema que los expertos no pudieron explicar. Los patrones de heridas en el paño de Jerusalén coincidían con la sábana de Turín con un nivel de exactitud que apuntaba al mismo cuerpo lesionado. Cada mancha y cada marca pertenecían a un ser humano real, que experimentó la misma secuencia de trauma registrada en la sábana de Turín. Esto significaba que el paño había tocado a una persona que realmente sufrió una ejecución romana. Sin embargo, el ADN dentro de las fibras no pertenecía a ningún linaje humano conocido. No coincidía con poblaciones de la región, ni con ningún grupo homínido registrado. Esto creó un choque directo entre dos hechos que nunca deberían contradecirse. Las lesiones eran claramente humanas. El material genético no era humano en absoluto. Especialistas de ambos campos admitieron que nunca habían visto un caso en el que heridas humanas estuvieran vinculadas a ADN, que no provenía de un ser humano. Con dos paños mostrando firmas de heridas idénticas pero ADN inexplicable, los expertos se centraron en la única pregunta que nadie quería plantear. ¿Qué tipo de ser deja heridas humanas pero un linaje no humano? La anomalía genética, que aterrorizó a los investigadores y desafió la biología.
En el momento en que se confirmaron los resultados contradictorios, el proyecto pasó de ser una investigación científica a una operación de gestión de crisis. Los investigadores principales fueron convocados a una reunión cerrada dentro de la sede de la Autoridad de Antigüedades. La solicitud llegó sin agenda, sin explicación y sin un cronograma definido. Al entrar los científicos, encontraron no solo a expertos genéticos, sino también a funcionarios gubernamentales, 2 teólogos académicos, un asesor legal y un representante de una importante fundación de investigación que colabora frecuentemente con gobiernos internacionales. Nadie habló al principio. La atmósfera dejaba claro que los resultados ya habían sacudido a personas mucho más allá del laboratorio. Algunos admitieron que la única explicación que encajaba con el patrón era un ser que poseía un cuerpo completamente humano, pero que no se originaba en la ascendencia humana. Nadie usó la palabra divino en la comunicación oficial, pero varios investigadores dijeron que la conclusión era obvia. El paño apuntaba hacia un evento que no seguía las leyes biológicas que gobiernan todas las demás formas de vida registradas. Era un hallazgo que se relacionaría inmediatamente con Jesús, especialmente porque los patrones de lesiones coincidían con la sábana de Turín. There is a third shroud, the one described in the Gospels, which wrapped the body of Christ in Jerusalem after his crucifixion. Could the shroud of Turin be that shroud? El equipo sabía que tal conclusión no permanecería confinada a la discusión académica, estallaría en un debate público y sería reclamado de inmediato por movimientos religiosos en todo el mundo. Esto reconfiguraría la relación entre la fe y el gobierno y podría generar conflictos entre comunidades religiosas. Un biólogo presente planteó otra preocupación. Si el ADN pertenecía a un ser fuera del linaje humano pero mostraba rasgos físicos únicamente observables en humanos, entonces la comunidad científica se vería obligada a redefinir lo que califica como ser humano. Afirmó que la biología no tenía categoría para un cuerpo que muere como un humano, pero posee un genoma que no se origina en ningún linaje conocido. Introducir una nueva categoría biológica reescribiría la historia evolutiva, la antropología genética y la ciencia médica. Los investigadores coincidieron en que tal cambio desafiaría todos los marcos científicos actualmente aceptados. El asesor legal advirtió al grupo que la divulgación de los hallazgos generaría demandas globales de información que ningún gobierno podría controlar. Naciones con poblaciones religiosas fuertes presionarían a las autoridades para verificar o negar la conexión con Jesús. Los científicos exigirían acceso a los datos para estudiar el genoma inusual. Los medios difundirían especulaciones en cuestión de horas. El asesor subrayó que el descubrimiento no permanecería en el ámbito académico. Pasaría instantáneamente al discurso público y obligaría a los gobiernos a responder antes de comprender las implicaciones. Un representante de la Fundación de Investigación sugirió que el hallazgo podría desestabilizar regiones donde la identidad religiosa está ligada al poder político. Explicó que validar a una figura divina mediante evidencia física reconfiguraría la autoridad religiosa moderna. Podría fortalecer hasta algunas instituciones mientras socava a otras. Advirtió que tal cambio podría tener efectos imprevisibles sobre la estabilidad global. La autoridad decidió que el descubrimiento nunca sería anunciado. Los informes fueron sellados, el equipo de laboratorio reasignado y la tumba donde se encontró el paño cerrada permanentemente. Los funcionarios creyeron que el silencio protegería la estabilidad de las instituciones científicas y las comunidades religiosas. Sin embargo, fragmentos de los datos se difundieron discretamente entre investigadores, que se negaron a dejar que el hallazgo desapareciera por completo. Estos fragmentos son la razón por la que persiste el rumor de un segundo sudario. El artefacto permanece oculto, pero quienes vieron los resultados saben lo que implican. Saben que el ADN dentro no pertenece a ningún linaje conocido. Suscríbete al canal para más videos increíbles como este.